Bienvenidos al podcast Profesores de Español por el Mundo. Hoy vamos a entrevistar a Yamilet, una mujer que salió de Cuba para buscar trabajo en Brasil. Nos cuenta cómo salió del país, cómo consiguió entrar en Brasil y cómo encontró trabajo definitivamente como profesora de español en la ciudad de Curitiba, donde se encuentra actualmente. Bueno, mi nombre es Yamilet Prieto. Soy cubana y estoy hace unos 5 años viviendo aquí en Brasil y específicamente en el sur de Brasil, en Paraná, Curitiba. Yo soy psicopedagoga, licenciada en educación y aquí en Brasil estoy ejerciendo como profesora de español. ¿Cómo llegaste a Brasil a ser profesora de español ahí en Brasil? Bueno, esas fueron circunstancias adversas, vamos a decir así, ¿no? Porque Brasil, bueno, pues era un destino más viable, era más fácil en este caso. Y quizás en primera instancia, cuando llegué, no digo para ser profesora, ¿no? Porque tenía que primero hacerme de la documentación cierta, o sea, real, aprender el idioma y toda una serie de cosas, ¿no? De logísticas importantes ahí. Entonces, bueno, con el paso del tiempo, que ya uno se va haciendo de un nombre, va conociendo, etcétera, ahí entonces, bueno, pues se posibilitó, se dio, comencé a mandar currículum, me mandaron entrevistas, nunca se interesaba por mi título, realmente. ¿Qué les interesaba a ellos? El conocimiento. Me hicieron entrevistas, me hicieron pruebas y como todo dio como debía ser, entonces, bueno, ahí fue que me empezaron a contratar y bueno, desde entonces digamos, de estos 5 años, hace unos 4 que estoy ejerciendo como profesor. Ujú. Y está bien. Y esta oferta y estos procesos, ¿eso cómo lo encontraste desde Cuba? ¿Hay una página web en concreto o cómo te enteraste de esta posibilidad de trabajar en Brasil? Mi familia y yo determinamos, ¿no?, que podíamos viajar. Entonces, no vinimos a Brasil directo porque no teníamos visa. Ujú. Fuimos a un tercer país con frontera y ahí pudimos entrar a Brasil. ¿Qué le recomendarías a una persona de Cuba que a lo mejor quisiera ir a Brasil a trabajar, como has hecho tú? Eh, ¿Qué consejos le daría? ¿Cómo crees que lo podría hacer? ¿Puede hacerlo todo el mundo o cómo funciona normalmente? En realidad, no dan visa así porque sí. Ujú, Si conoces a alguien que te invita y aceptan esa invitación, si tienes algún familiar o alguna circunstancia, no, ahí sí da. De lo contrario, uno viene por un tercer país, ¿no? Y como te digo, hacerse de un nombre. ujú, Y no tanto porque, por ejemplo, en mi caso yo traje el título y toda esa historia, pero en realidad, claro, que si tú te haces ciudadana, que bueno, de aquí a poco, de aquí a un futuro cercano, ya yo podría aspirar a eso. Tuvo que pasar años, ujú. tuvo que pasar 5 años, ¿ves? Entonces no es tan fácil. Si yo me hago ciudadana, yo puedo vestibular o, como le dicen aquí, concursar y aspirar a un concurso público, que no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, se puede. Y si tú apruebas ese concurso donde hay muy pocas vagas, donde, como dicen aquí, no, donde hay muy pocas vacantes, si tú apruebas ese concurso, ya por el Estado te contratan y por decirlo así, estás garantizada ya, ¿entiendes? Ujú. Pero bueno, en este caso hay que ser naturalizada. Mientras tanto, puedes optar a hacerlo por escuelas privadas, en el caso mío, ¿no? Y ya te digo, el título hasta ahora nunca les interesó. ¿Qué les interesó? Mis aptitudes, o sea, mis conocimientos. Que yo probara que realmente yo soy lo que soy, que yo tengo conocimiento. Y bueno, es lo que sirvió, lo que prestó. Sí. Y ya me ha ido bien, se puede decir que sí. Ujú. ¿Y ese tercer país que nombras, normalmente cuál es? Porque Guyana Guyana. inglesa, que es Ajá. esta que te digo que hace frontera con Brasil, de los pocos países que no habla español que hace frontera con Brasil. Y sí, porque está y Surinam. Ujú. ¿Y de Cuba a Juliana Francesa y a Surinam se puede viajar más fácil que a otros países? ¿O como...? Sí, es de los pocos países que a los cubanos no les piden visa. Así que tú Ujú. sacas un pasaje, supuestamente tú vas a viajar para virar, ¿no? En el caso de nosotros no viramos, decidimos ir a Brasil, ¿no? ¿Ves? Ujú. Y entonces, bueno, así las cosas. Las circunstancias para nosotros es diferente, ¿ves? Sí. Entonces, pero bueno, uno se adapta, como dice aquí en Brasil, se vira, uno se Ujú. inventa y trata de seguir adelante, que es lo importante, ¿no? Sí.
Y a la hora de llegar a Brasil, ¿tú ya llegaste con el trabajo o lo encontraste una vez allí? ¿O cómo fue ese proceso de encontrar el primer trabajo y establecerte en Brasil? No, encontrar trabajo es dificilísimo. Y si yo llegué, ¿quién soy yo? O sea, no tengo un nombre, nadie me conoce, no lo domino el idioma, por ejemplo. Entonces realmente es bien difícil. Y nosotros, por ejemplo, cuando llegamos no conocíamos a nadie, fue así, bien de cero, bien aventurero, bien loco, ¿no? Y al principio fue feo, fue difícil, pero bueno, fuimos superando los obstáculos. Hubo un momento en que nos replanteamos, no, que va, hay que virar, porque pero ahí nos crecimos, vamos a decir así, y luchamos, porque es eso, ¿no? De eso se trata. Y poco a poco, ahí cuando ya yo sentí, al cabo de un año, de trabajar en diferentes lugares y cosas, ¿no? Y sentí que ya me sentía fuerte con el idioma, que ya tenía un conocimiento de las cosas, ¿no? Ahí aspiré allá a trabajar en lo que yo soy, ¿no? Y entonces se fue dando poco a poco, pero no, fácil no fue. Ujú. ¿Y en qué ciudad os establecisteis en Brasil una vez que llegasteis? Primero estaba en Roraima, en la parte más norte de Brasil, Ujú. ¿no? Brasil casi se lleva toda América del Sur, deja poco espacio para los otros países. Entonces yo estaba allá arriba en el norte, viajé 5 horas, monté 3 aviones y seguía dentro del mismo país, porque Brasil es muy grande. Entonces estamos aquí en Curitiba, En en Curitiba Paraná, estáis ahora, ¿no? Curitiba. Una ciudad muy bonita, una buena ciudad aquí en Sí. Brasil. Y al principio, cuando llegas a Brasil, ¿tenías algún tipo de permiso de trabajo o ya era un poco trabajar en lo que saliera? ¿O son muy estrictos en Eso, Brasil con ese tipo de cosas o no? Eh, eso que dices, trabajar en lo que saliera. mm. No teníamos permiso de trabajo ni permiso de nada, pero Brasil sí te da la opción de legalizarte desde que tú llegas. Sí, o sea que tú llegas a Brasil y digamos que puedes aplicar a un permiso para trabajar de forma casi inmediata o cómo. Sí, sí, te dan CPF, que es como decir un carnet, como decir tu CPF, de hecho significa cadastro de persona física. Te dan tu CPF, te dan tu legalidad, ¿no? Y eso te posibilita tener cartera de trabajo, o sea, es como decir un carnet de trabajo, Sí. porque con esa cartera de trabajo tú puedes trabajar registrada en un lugar, no por Es decir, izquierda, ni nada. cualquier persona que llega a Brasil se puede solicitar ese documento y ya con Sí, eso puede ser contratado. no sé para otros países qué política se seguirá, pero por ejemplo, para países con frontera con situaciones como Venezuela, Ujú. si es un país con frontera mejor todavía, no es mi caso, pero mismo así, ellos te acogen, aquí te acogen, te dan esa acogida y te dan la posibilidad de regularizarte. ¿Y cuáles fueron, recuerdas un poco así los primeros trabajos que tuviste una vez llegaste a Brasil? Mm. De cuál suele ser, ¿no? Los trabajos más fáciles de encontrar para la gente que llega. Y- Imagínate, limpieza, limpiar, yo limpié casas, aquí le dicen diarista, cuando no es registrada, ¿no? Eh, como doméstica, porque también ahí te registran y te dan beneficios. Cuando no es registrada, es hacer diarias. Yo hice diarias, limpiando casas, empresas, además trabajé en cocina, todo lo que apareció. Tenía hasta 3 trabajos. ¿Hay alguna página web para encontrar ese tipo de trabajo o era un poco más el boca a boca, como lo encontraste, esos primeros trabajos? Las dos cosas. Hay una página web, o sea, hay un sitio que se llama OLX, aquí o sea, en Sí. portugués OLX. En OLX te dan oferta de todo, de trabajo, de ventas, de cosas, ahí tú encuentras. Y el boca a boca, por supuesto, tú te vas haciendo de amigos. Y en mi caso hice una cosa así, en nuestro caso, mi familia y yo, ¿no? Mm. Hicimos una cosa así, vamos a decir así, poco convencional. Yo dije, bueno, no conozco a nadie, nadie me conoce, hace falta dinero para sustentarnos, ¿qué voy a hacer? Hay que buscar. Y todos los días por las mañanas, hasta que fue dando septo, como dicen aquí, yo salía y veía los comercios, tuve que ponerme un sombrero, un chapeo y Mm. un chal, porque vinimos con una sola maleta para los tres.
mi esposo, mi hijo y yo. Entonces, yo traje solo lo imprescindible. Y ahora tengo de más de lo que pudiera, ahora puedo dar a otros, ¿no? Y con así, sin muchas condiciones, iba todos los días por la mañana debajo del sol buscando trabajo. Aprendi, eu sou cubana, eu preciso de emprego. Por acaso você precisa de alguém para trabalhar? Eu posso fazer qualquer coisa. Aí eu aprendi isso em português, não? Ujú. Y así, si me hablaban de otras cosas me complicaba porque yo solamente sabía decir eso. Y así fue que empecé a encontrar trabajos. Y su marido también encontró trabajo. También encontré un trabajo que al principio fue fuerte, de muy poca paga, muy poca consideración, muchas horas, pero lo importante es que no desistió, Ujú. no desistimos y seguimos. Y al cabo de un año ya teníamos como un respiro. La vida seguía fuerte, seguía dura, pero ya teníamos como con más conocimiento, más tranquilidad, más estabilidad. Y entonces ¿cuándo se propició mudarnos de ciudad para esta que es más próspera, más, es diferente, es otra cosa, ¿no? Ahí entonces Porque la primera ciudad fue, ¿cuál fue la primera ciudad? es Roraima, Boavista, Ajá. Y luego fuiste a Curitiba. Curitiba. Allá en Roraima es una ciudad pequeña, no estaba quizás preparada para tanta inmigración y fue el éxodo ese grande de venezolanos, Ujú, inclusive cubanos, pero venezolanos mucho más porque es caminando por la frontera que tú puedes entrar, ¿ves? Y ujú, entonces se puso feo eso allá, ¿no? Ellos quizás no tenían la infraestructura para tanta persona, ¿no? ujú. Y una ciudad tranquila, pequeña, y fue difícil. Entonces acá ya todo mejoró. ¿Y cuál es el coste de vida en Brasil? Un poco, ¿cuánto dinero necesitas para sobrevivir en Brasil? Digamos lo mínimo indispensable, ¿no? Un Ajá. alquiler, comida, ¿qué presupuesto más o menos crees que sería? Sí, no, no vamos a pensar eso que tú dices, no, ¿qué presupuesto? No vamos a pensar en ser ricos, en tener No, mucho. lo Lo mínimo indispensable, básico digamos, para tener un es una vida alquiler. tranquila. Bueno, el salario mínimo es 1.300 por ahí, 1.300, ¿qué moneda? reales. Reales. Ujú, Ajá. Entonces, por ejemplo, ahí tú tendrías que buscar un alquiler bajo, un kitchenette, como le dicen aquí, un kitnet, que es como una pequeña habitación o una pensión que tiene, o sea, la habitación puede tener todo, ujú. cama, ya, ¿entiendes? O una pensión, que ya eso es como más austero, es más, ¿entiendes? No es como si este es mi hogar, es Sí, algo pero para como empezar a lo mejor es... Ujú, eso, ¿ves? sí. Ahora, si tú tienes un poquito de más salario, puedes pagar un alquiler un poquito más caro. Por ejemplo, hay una cosa buena que yo le veo a Brasil. Por ejemplo, mi esposo trabaja y gana un salario bueno, pero independientemente de su salario, bueno, tranquilo, no para ser rico, ¿eh? Pero bastante tranquilo. Ujú. Él tiene una tarjeta de alimentación que es un dinero extra que le dan para comer sin tocar el salario. Tiene una tarjeta de transporte que es un dinero extra para transporte, sea gasolina o sea ómnibus. O sea que le dan esos beneficios, Eso además lo del da salario. el trabajo, la empresa, ¿no? O el gobierno, la empresa es la que da. Sí, eso, la empresa, el gobierno, o sea, en este caso es una empresa privada, pero el gobierno hace lo mismo y es registrado, o sea, es con cartera registrada, ¿ve? Entonces son beneficios, acumular FGTS, FGTS, que sería Fondo de Garantía de Seguro del Trabajo, que es un dinero que va acumulando, si le dan las cuentas, o sea, si lo dimiten, él puede sacar ese fondo. Entonces, son muchos beneficios. Te pagan Vale. seguro de desempleo. Si estás registrado y sin justa causa te dimiten, tienes derecho a un seguro de desempleo por varios meses con salario mínimo. O sea que no es un país, por ejemplo, como Estados Unidos con el dólar o Ujú. como Europa, España con el euro. Quizás no, pero sin embargo, dentro de eso, yo pienso que es un país con cierta calidad de vida. Sí. Y sí, ¿no? Que tiene beneficios sociales y tiene Eso, ayuda al que lo necesita. Mm, exactamente. bien, bien.
Y luego los salarios, el salario medio, lo que suele cobrar la mayoría de la gente por ahí, ¿está también en unos 1.300 o ya es un poco más? O... No, las personas que tienen un puesto fijo, que tienen un trabajo más remunerador, que tienen un buen trabajo porque estudiaron, puede ser 2.000, 5.000, 4.000 por lo bajito. Yo Ujú. me imagino que profesionales y personas de otros rangos tienen, mucho más. Y luego ya ese salto, digamos, a ser profesora de español, ¿tú ya hacías eso antes en Cuba o eso ya fue durante tu estancia en Brasil que se te ocurrió? ¿O cómo es eso de trabajar como profesora de español en Brasil? Interesante la pregunta. Bueno, yo soy licenciada en educación, en la especialidad de psicología, pedagogía, más bien en el área preescolar. Entonces, yo tengo una formación y esa es mi lengua materna, la lengua de mi corazón. Ellos no saben español, así que están rodeados de países que hablan español, necesitan el español, aunque te digo una cosa, se van más por el inglés. Ujú. Y yo tengo un inglés intermediario y no me he atrevido o sea, a calificar. Podría hacerlo, pero ya estoy luchando para mejorar mi portugués y eso un poco se interpone en el inglés. A veces empiezo a hablar en inglés y termino diciendo cosas en portugués. Ahí yo dije, no, el español es lo mío porque es mi lengua. Y pensé, por aquí puedo ir. Y además me gusta Ujú. enseñar, es bonito. Hay libros en los que tú te preparas, no es que voy a dar la clase así lo que se me ocurra. Sí. Hay libros, ¿no? Ujú. Y por ahí fui. Sí, yo en mi página de hecho hablo mucho de eso y hay varios cursos online también que los puedes hacer y te enseñan a cómo dar las clases. Y claro, Exactamente, es sabes, verdad. sabes escribir correctamente y eres nativo, que al final también es lo que mirarás, ¿no? Que seas español nativo mm, Para y ellos es importante eso, ser español nativo y que sepas. mm, claro. Los cursos que tú dices que de tu página son muy buenos, y tienes razón. La verdad, yo la verdad no he tomado ninguno, ¿no? Ujú. Pero por cuestiones de tiempo y cosas, pero son muy buenos, te perfeccionan, te ayudan. Mm. Y entonces, esto de profesora de español, ¿que empezaste trabajando para academias, clases particulares o cómo fue? Sí, ¿Cómo para fue? academias, para escuelas privadas. He trabajado en una escuela que un belga es el dueño, Ujú, en conjunto con un brasileño, Netlinguae, Netlingue, como dicen aquí, ¿no? ujú, Una escuela que ahí se enseña mandarín, francés, español, inglés, italiano, todo cuanto idioma aparezca y un profesional para impartir en esa escuela se da. ujú. Y he trabajado en escuelas como Rockefeller, eh, la FISC, que es una escuela que amo mucho, pero hace poco se fue de Curitiba, se retiró de Curitiba, entonces ya no estoy más en la FISC, tristemente. Y como profesora de español, ¿trabajas jornada completa o va en función de los alumnos que haya, las clases? ¿Se suele Sí, trabajar para generalmente varias academias o te contrata una? ¿Cómo funciona ese? ese es el asunto, como es por horas, y Ujú, si tengo disponibilidad y otra academia me puede contratar y yo con los horarios que me quedan, ellos pueden, he trabajado en varias academias a la vez. ujú, Tengo mis alumnos particulares, ¿no? Pero además esas academias, como te digo, lo bueno de la escuela, de la Fundación Fisk, Richard Hughes Fisk, que ya no está en Curitiba, es que ellos registraban la cartera. No todas las academias particulares o privadas registran cartera, ¿no? O ¿A sea, qué se refiere con registras carteras que te contratan, ¿no? con registro, con formalidad. Ya Lo que que te haya, decía ahorita hace poco, ¿no? Que sí, eso, cartera de trabajo, eso, documento que estás dado de de alta, trabajo, ¿no? eso. Sí, hay muchos Lo que no. otro es, ajá, o por hora, ya. Claro. ¿Y eso cuánto suelen pagar más o menos en las academias o clases particulares? ¿Cuánto es lo que se puede pedir, ¿no? Por dar clases de español, tanto particulares como en academia? ¿Cómo ronda La la...? academia ronda entre los 25 reales, 30 reales. Si llevas mucho tiempo y estás registrado, puede ser hasta 50 reales por hora. Es lo que yo más o menos cobro, no cobro mucho. 50 por hora a los alumnos Ujú. ¿Y qué asumes, particulares.
Clases particulares igual, se suele cobrar más o menos eso también, lo mismo, unos 50. Sí, hay quien cobra más. Yo tengo una amiga profesora uruguaya Ujú, que ella cobra 70, 80, si tiene que desplazarse. Aquí mm, se usa mucho pagar transporte, ¿no? sí, Y yo quizás no me siento con esa fortaleza, con esa preponderancia, así como ella, ¿no? Que respeto mucho, inclusive ella me enseña porque dice que yo soy muy, porque ella dice, yo cobro por anticipado, me tienes que dar el mes completo, son 70 la hora, tantas horas al mes es tanto. Y yo no tengo ese valor. Yo no soy tan valiente así. Entonces yo lo que más bien hago descuento, más bien se demoran en pagarme yo. Así, ¿no? Pero bueno, va yendo. y la opción de dar clases online, ¿eso lo has hecho alguna vez? ¿Dar clases de español por internet? Sí, muchísimo. La pandemia te obligó a hacer eso. ¿Has Ya sea utilizado por el alguna Zoom. plataforma en concreto de estas que te consiguen alumnos o ha sido más por Zoom y clases particulares? O No sea, te entendí. Disculpa, ¿puedes repetir esa pregunta? hay varias plataformas, ¿no? Que como que tú ofreces tus servicios y te contratan, ¿no? Como profesor de español. No sé si has utilizado alguna de estas o las clases que has dado por internet es por las escuelas que tú ya trabajabas o clases particulares. Sí, ya te entendí. Bueno, yo trabajé por una plataforma que yo aspiré por internet y ellos me contrataron, pero no duré mucho tiempo en esa plataforma. No, no me gustó, no me sentí cómoda, no me sentí, no por ellos ni por nada más. O sea, yo que evalué mi situación y dije no. Mm, Entonces, independientemente de esa plataforma que me contrató, o sea, ellos hicieron así por Zoom, hicieron una pesquisa, ellos entrevistaron, dieron ujú, cursos y después me dijeron que me escogieron. Yo comencé, básicamente lo que yo he hecho online es por las escuelas que ellos ponen la plataforma pagada ya o yo particular, por ejemplo, el Zoom. Yo mm, amo mucho el Zoom, solo que el Zoom hay que pagarlo, ¿no? El Zoom es muy noble, me encanta. Y Jitsi Me, Google Meet, por ujú. todas esas plataformas yo he dado clases. Toda Vale. la que me permita compartir pantalla, toda la que me permita tener una buena, y Mm, que, por ejemplo, la Jitsi Me dura una hora. El Zoom, hasta hace poco, con un solo alumno, era indiscriminadamente todo el tiempo que tú quisieras. Ya no. ujú. Ya ahora es 40 minutos, cae, vuelve. Ya, vale. Y plataformas como Berblin, Preplay, ¿te suena? ¿Sabes la...? He escuchado, pero Pero no, 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 eso no lo has mirado nunca, ¿no? no. Vale, vale. Vaya, me abra todas las posibilidades, ¿no? Ujú. Pero, y he visto, no sé si fuiste tú mismo, Andrés, Sí. disculpa que te tutee, ¿no? Que Nada, una vez diste como 7 plataformas de oferta. sí, ¿no? Y De fue, estas que te inscribes y te llegan, por eso tengo curiosidad un poco de si habías trabajado, por saber sí, cómo era. trabajé en una de esas, por eso mismo, porque comencé a aplicar, a buscar, y otras. Pero sí tengo entendido que no pagan mucho, ¿no? En esas plataformas no sé. Es lo que te digo, yo vi un poco porque había que registrarse en un tipo de banco internacional y había que hacer una serie de contingencias y cosas que yo no me sentí muy segura. Tenía que ir a mi banco, Santander, ¿no? Y Ujú, hacer toda esa gestión. Me pareció un poco engorroso. Después, cuando vieron que yo estaba un poco tibia, que me estaba amarillando, por decirlo ujú, así, ellos me dijeron que no me preocupara, que cuando llegara a 400, ¿no? ujú. Reales, supongo, que por correo electrónico me podían pagar. Sí, por PayPal a lo mejor, ¿no? Ajá, eso. Y luego en Brasil y en Curitiba hay muchos cubanos allí trabajando o extranjeros de otros países. ¿Llega mucha gente allí a trabajar? Hay muchos extranjeros, pero más que todo venezolanos, Ujú, ¿no? Hay cubanos, no muchos, como yo, que intentó por el camino de ser profesora. No sé si habrá alguno, puede haberlo, no lo conozco. Más he visto venezolanos, muy pocos también. O sea, otros se van por otras vías, no sé. Eh, a muchos les gusta, lo cual veo lógico, hacer su propia empresa.
de vender esto, de hacer aquello, de hacer lo otro. O sea, yo fui la que vi, me gustó y fui la que vi este camino, ¿no? Porque es lo que uno sabe hacer, me gusta. Ni siempre me pagan mucho, pero no importa, es un dinero que entra y bueno, ahí vamos ya. ¿Tienes pensado ir a otro país, aparte de Brasil? ¿Tienes en mente alguno otro? ¿Te gustaría, o ya tu vida está en Brasil? ¿Eso lo tienes claro ya? O... Yo podría ir a otro país a visitar si se da la oportunidad. Ujú. Pero sí, eso que dice está claro para mí, que aquí yo tengo una vida. Tampoco soy tan jovencita, ya tengo un poquito más de 50, Bueno. entonces no es para, quizás si fuera más joven, nosotros siempre como familia fuimos así, muy arrostrados, aventureros, Mm. pero ya uno ya está buscando la estabilidad y entonces tengo claro eso, que Brasil me da oportunidades, que puedo seguir creciendo, porque entonces en otro lugar tendría que empezar de cero, ¿entiendes? Entonces, no lo creo. Estoy tranquila, estoy Mm. bien. Quiero visitar a Cuba para ver amigos, familiares que tengo allá, muy preciados para mí. Eso Mm. sí, visitar pero volver. Claro, porque ahora si vuelves, hasta que no tengas la ciudadanía o el pasaporte brasileño, no podrías viajar de nuevo a Cuba, ¿no? ¿O cómo funciona eso? Bueno, yo tengo la residencia permanente, Ujú. ¿no? Y yo supongo que sí que pueda volver, porque si no, yo tengo pensado incluso de aquí a un tiempo X viajar, pero tengo mi residencia permanente, ¿no? Mm. Claro, lo ideal sería ser ciudadano, porque cualquier cosa voy a la embajada, ¿no? Claro. De allá. Pero con mi residencia permanente y todos mis papeles en orden, yo pienso que no haya problema, pienso. ¿Qué recomendarías a otras personas, como tanto de Venezuela como de Cuba, o incluso de España, a lo mejor que quieran trabajar en Brasil y vivir en Brasil? ¿Cuál crees tú que puede ser la mejor ciudad y dónde puede haber más oportunidades que hayas visto por allí? Bueno, para quien decida venir a Brasil, o sea, no recomiendo, vengan para Brasil, no, eso es tan personal, no, eso es algo, además al cubano le gusta mucho ir para Estados Unidos, Miami es la pequeña Habana, tienen allá, Mm. dicen. Pero bueno, para el que decide venir a Brasil, eh, yo digo que es un buen país, es una buena, da oportunidades, no es un país de primer mundo, pero por cosas, porque tiene las condiciones, pero eh, el sur, la parte sur, Santa Catarina, Paraná, Curitiba, Río Grande del Sur, son ciudades como más prósperas. Mm. Es otro Brasil, es más bonito. Dicen que São Paulo, que tiene 45 millones de habitantes, Wow. que él solo es un país Claro. y es una ciudad apenas. Mm. Ahí hay, tiene muchas oportunidades hay de todo, pero ahí hay como más, es más violento, hay más violencia, es más drástico. Y En Río de Janeiro también. el sur es más seguro, es más tranquilo en ese aspecto. Yo pienso que sí, y es muy próspero. Por ejemplo, a Curitiba le dicen la pequeña Europa. Es Ujú. una ciudad muy bonita, y como es fría, mírame, como es fría, porque el uso horario es al revés, o hemisferio norte, ahora es que se está acabando el frío. Es muy fría Curitiba, la más fría de todo Brasil. Es lo único malo y no tan malo. Les recomiendo por acá. No tanto para que no se llene mucho, no se ponga malo.